se vea confrontado, siempre que él se vea confrontado, hermano, siempre que él se vea expuesto, siempre, hermano, va a querer tomar represalia contra aquel que lo ha expuesto o aquel que lo ha confrontado. Ahora, yo empecé diciéndole, hermanos, que había un movimiento que estaba, hermano, golpeando grandemente a la iglesia cristiana. Naturalmente, hermano, a la iglesia que no son bíblicas, a las iglesias que no son bíblicas. La iglesia que es bíblica, hermano, va a filtrar toda clase de movimiento y toda clase de situación que se presente en la iglesia, lo va a filtrar por la palabra de Dios y va a tener la capacidad o el discernimiento de poder entender si tal movimiento viene de parte del Espíritu de Dios o no. Se han infiltrado, hermano, en las iglesias espíritus de adivinación que no tienen nada que ver con Dios. Y ciertos denominados profetas que se han levantado hoy, que no son parte, hermano, del Nuevo Testamento, simplemente han tomado lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, que Dios instituyó profeta en la iglesia sin entender el contexto en el que Pablo está hablando, hermano. Pablo está hablando de esa iglesia fundante del Nuevo Testamento, donde eran necesarios que esos profetas y esos apóstoles con un ministerio fundante existieran y que dejaran de existir en el momento que el canon de las Sagradas Escrituras estuvieran completo. Entonces este movimiento, esta nueva ola de apóstoles y profetas que nosotros tenemos hoy, que han abarcado a la mayoría de las iglesias evangélicas, se han infiltrado ciertos espíritus de adivinación, hermano, en la congregación que han llevado al cataclismo del desorden a muchas iglesias evangélicas. Y es que el profeta me dijo, inclusive profetas que están profetizando el matrimonio de mujeres que están casadas con hombres solteros. Y nosotros tenemos, hermano, la cara dura de decir que este hombre es un profeta de Dios cuando está mandando a una mujer casada o le está profetizando a una mujer casada que se va a casar con un hombre que no está casado. Profetas que están profetizando inclusive embarazos de mujeres que le han sacado la matriz. Y nosotros tenemos la cara dura de decir que ese hombre es de Dios. Pues mire, hermano, la Biblia me enseña a mí que si la palabra de tal profeta no es verdad y no se cumple, el tal hay que sacarlo fuera del campamento y matarlo a pedrada. Ahora, yo no lo estoy mandando a usted, hermano, a que mate a nadie. Escúcheme, lo que le estoy diciendo es que usted como ministro no le vuelva a abrir la puerta a este hombre porque su profecía no se ha cumplido. Y al no cumplirse, quiere decir que ha estado hablando todo el tiempo por él o por algún espíritu que lo ha estado motivando que no es el Espíritu de Dios. Y hoy tenemos, hermano, un sinnúmero de hombres proclamados y de mujeres proclamadas, profetas de Dios, que lo que están es llevando un completo caos a la iglesia. Porque profetizan cantidad de cosas y le hablan de cantidad de cosas menos de delinear correctamente la palabra de Dios. Entonces, esos espíritus de adivinación, hermanos, que se movieron en el pasado, se están moviendo hoy dentro de la mayoría o de una gran parte de las iglesias evangélicas
que inclusive la práctica hindú del Kundalini se han infiltrado dentro de la iglesia, hermano. Esos movimientos, usted ve, hermano, esos movimientos inclusive que se han introducido dentro de la iglesia, desvirtuando las verdades bíblicas, y nosotros lo hemos aceptado como verdades que son bíblicas porque pensamos, hermano, que tienen que ver con el Espíritu de Dios. Pues no, mire, hermano, usted está equivocado. Usted está equivocado y errado e ignora las Escrituras con respecto al poder de Satanás y a los emisarios que Satanás tiene para infiltrarse dentro de la iglesia. Analice bien lo que le ocurrió aquí a Pablo, a Silas, a Lucas y a los demás que iban con ellos durante todo este tiempo que esta muchacha estuvo anunciando y confirmando, hermano, acertadamente la verdad de Dios. Hay espíritus, hermanos, satánicos que se están moviendo dentro de las iglesias evangélicas que no son bíblicas. Y no me venga con el cuento de que hay un lado que son fríos y que hay otros que son calientes. No, hermano. La iglesia de Jesucristo es una iglesia caliente. Pero la iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia bíblica. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia emocional. La iglesia de Jesucristo es una iglesia racional en la verdad de la palabra de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo, hermano. Y fuera de ahí, hermano, no se apunte que usted no va a llegar a ningún lado si no es parte de esta iglesia de Jesucristo, que es y debe ser escritural. Ahora, para concluir, con respecto a lo que tiene que ver con Mesopotamia, con Egipto, tengo que también hablarle, hermano, sobre Canaán. Y como le dije al principio, las evidencias en Canaán son comparativamente débiles. Aunque hay algunos textos que al menos muestran cierta existencia de esta práctica en Canaán. Ahora, usted y yo, como cristianos, debemos ser objetivos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermano, quiero considerar algunos pasajes bíblicos que algunos teólogos liberales observan para afirmar que algunos hombres de Dios en el pasado practicaron la adivinación. Se piensa, hermano, hallar evidencia objetiva, y cuando yo hablo de objetividad, hermano, le estoy hablando de dar opciones a ver todo el panorama o a ver todas las cosas desde distintos puntos de vista o desde los puntos de vista de aspecto general. Debemos, hermano, ser balanceados y considerar todos los puntos antes de nosotros subjetivamente sugerir algunas cosas sobre algunos puntos bíblicos. Se piensa hallar evidencia objetiva en algunos pasajes de las Escrituras de lo que se cree que estos pasajes muestran práctica de adivinación en Israel. Hermano, yo he introducido todo esto porque yo quiero desmentir, hermano, que la adivinación no fue parte del profetismo de Israel. Que la adivinación, pese, hermano, a que definimos los tres nombres con respecto al profeta, con respecto a lo que tenía que ver el profeta, que tiene que ver la palabra vidente, pero que está totalmente divorciado de lo que es la práctica de adivinación con cierto sortilegio y aludiendo a ciertos augurios para poder adivinar
ciertos acontecimientos de aspecto presente. Los profetas de Israel, hermano, y los hombres de Dios pertenecientes a la nación de Israel nunca practicaron la adivinación. Yo quiero que usted vaya conmigo, porque uno de los pasajes que se cita o que citan a ciertos teólogos es el libro de Génesis en el capítulo 44, el verso 5 y el verso 15. Un pasaje al que probablemente más que ningún otro se hace referencia es a este, el que yo le acabo de mencionar. Y empieza el verso 5 diciendo, hermano, no es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar. Habéis hecho mal lo que hiciste. Ese es el verso 5 del libro de Génesis, capítulo 44, que dice esto. En el verso 15 dice, y le dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Se han tomado estos pasajes para acusar a José de que José practicaba la adivinación y la brujería en Egipto. Y así, hermano, hay algunos comentarios que lo expresan de esta forma. Y son comentarios de teólogos que se consideran cristianos y otros se consideran neoliberales. Pero piensan, hermano, que José, mediante estos textos que recoge Moisés, quien escribe Moisés, ellos piensan que José practicaba la adivinación y la brujería en Egipto. Ahora, en el verso 2, vemos que José había hecho meter en el saco de Benjamín una copa de plata antes de enviar a sus hermanos en viaje de vuelta hacia su padre Jacob. ¿Están conmigo en el verso 2? José hizo meter una copa de plata en el saco de Benjamín, su hermano, así lo dice el verso 2, en el saco de Benjamín, su hermano, antes de que ellos pudieran regresar de vuelta a su padre Jacob. En el verso 5, el mayordomo a quien José había enviado en pos de sus hermanos para acusarle de haberle robado la copa, le dijo, y ya nosotros hemos leído el verso 5, ¿qué fue lo que le dijo? En el verso 5 dice lo que José le dijo al mayordomo: mete la copa en el saco. En el verso 15, cuando ya sus hermanos se habían vuelto a él, les da a entender que sabía lo que habían hecho porque él podía adivinar el futuro. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy explicando, pero yo se lo voy a decir más detalladamente. Si yo tomo, hermano, cualquier artefacto de aquí y le digo al hermano Sandy, mételo en la cartera de la hermana Mercedes, que cuando los demás hermanos se vayan, ellos allá cuando lleguen a su destino se van a dar cuenta, cuando vacen los granos que han comprado, se van a dar cuenta de que ahí iba el artefacto que el hermano Sandy metió. Cuando ellos vengan de regreso, entonces yo le voy a decir a ellos que un hombre como yo sabe leer el futuro, sabe presagiar el futuro. ¿Por qué yo le voy a decir eso? Por varias razones. Primero, hermano, hay lo que se llama en psicología un aspecto de condición operante. Es donde usted mentaliza a la persona para que la persona responda a ciertos estímulos suyos y automáticamente, hermano, esa persona va a responder a lo que usted quiere que ella responda psicológicamente.
en el contexto cultural en el que se encuentra José y sus hermanos, la adivinación, hermano, en el pueblo de Egipto, como nosotros hemos venido estudiando y diciendo, era algo, hermano, común y corriente. Era algo que se practicaba. Entonces ahora yo le voy a decir a la hermana Mercedes, usted piensa que un hombre como yo no va a poder adivinar el futuro y no va a poder ver que usted se llevó la copa. ¿Pero por qué le voy a decir eso? Porque fui yo precisamente quien mandé a meterle la copa. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero crear aquí, hermano? Yo no quiero crear confusión. Lo que yo quiero crear es aceptación sobre el mensaje que yo le estoy dando. Porque si no fuese así, usted tuviera el argumento, hermana Mercedes, de poderme decir a mí que todo lo que yo estoy diciendo es mentira. Pero no va a ser mentira porque usted tiene la copa. Y yo sé que usted se la llevó, y cuando antes de usted abrir la boca, yo le voy a decir, usted se llevó la copa. Usted tiene la copa. La copa se la llevó en su saco. Y usted va a decir, es cierto, la copa estaba en mi saco. Pero ¿cómo llegó ahí? Usted no sabrá cómo llegó ahí. Pero yo sí voy a saber cómo llegó ahí, porque yo fui quien la mandé a poner. Yo no sé si me están entendiendo ahora lo que el texto trata de explicar o trata de decir. José no le está diciendo, hermano, que él adivina mediante esa copa. José toma un conocimiento cultural que hay para poder lograr el objetivo que él quiere en sus hermanos. ¿Y cuál era el objetivo? Que los hermanos se dieran cuenta en el momento determinado de que Dios había puesto a José en esa posición para preservar precisamente su vida. Y José utiliza, hermano, esta chanza, por así decirlo, para poder lograr lo que él quiere en ello. Ahora, se alega, hermano, se alega que estas afirmaciones muestran que José usaba la copa para adivinar la voluntad de Dios. Esto es lo que alegan ciertos teólogos, hermanos. Ciertos exégetas bíblicos alegan por estos dos versos que José utilizaba la copa para adivinar la voluntad de Dios. Si hubiese sido de esta forma, hermano, usted me va a decir a mí que qué copa utilizó José para decirle al panadero y al copero que lo iban a poner al copero en el lugar que él estaba de servirle la copa al rey, y al panadero le iban a quitar la cabeza porque se encontró que el panadero, hermano, había hecho cierta conspiración contra Faraón y por esa razón fueron a caer allí. Usted me va a decir qué copa utilizó José para leerle el futuro a esta gente. Pero también me va a decir qué copa utilizó José para darle el significado de los sueños a Faraón. ¿Cuál fue la copa que utilizó? Si José, hermano, en toda su trayectoria como patriarca de Israel, no utilizó ningún método de adivinación, oiga bien, no utilizó ningún método de adivinación, sino que se ciñó concretamente al propósito y al plan de Dios para que se cumpliera en él. Y esperó, no le voy a decir que no le faltó la fe. Sí, hermano, a José le falló la fe. Le falló la fe cuando le dijo al panadero, cuando te pongan en el lugar de preeminencia donde te van a volver a poner, acuérdate de mí. José le está pidiendo al panadero, al copero, que se acuerde de él. Y nosotros podemos certificar por las escrituras que lo que José se está haciendo, hermano, en ese momento se encuentra débil en la fe. No desamparado de parte de su Señor, sino que se encuentra débil en la fe. Por eso José muestra esta actitud hacia el copero. Pero jamás vemos a José, hermano, en ninguno de los pasajes, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, Moisés no registra, hermano, ninguna práctica de adivinación por parte de José. Ahora bien, aunque sabemos que la adivinación por copa ha prevalecido desde tiempos inmemorables
entre los asiáticos, hermano. Eso es una práctica que ha prevalecido y todavía hasta el día de hoy. Inclusive en nuestra cultura, usted ve en los centros de hechicería, oiga, usted ve una copa de, nosotros decimos latón, que parece oro, que a veces ahí, hermano, ciertos brujos y hacen ciertos ritos echándole a la copa, a veces le echan hasta sangre y otras veces le echan aceite y vinagre y utilizan, hermano, la micromancia para ellos poder determinar el futuro. Quiere decir, hermano, y a veces hasta la taza, usted ve la gente leyendo la taza con el café, todas esas cosas vienen, hermano, desde tiempos inmemorables que nos han alcanzado hoy aquí hasta nosotros. Los asiáticos, esto era parte de su cultura. Del mismo modo que hoy algunos leen las hojas del té. ¿Cuál hoja del té, hermano? A veces nosotros, y eso yo lo digo en mi cultura, vamos, hermano, cogemos la hoja de guanábana, la hoja de naranja, cogemos la hoja de limoncillo y cogemos ciertas hojas y la echamos en una infusión. Pero la gente que practica las artes místicas, oiga bien, cuando hacen un té van a buscar presagio en esas hojas que ellos han echado. En esas hojas del té, hermano, que nosotros no tomamos medicinalmente, ellos van a buscar presagio. Como muchos buscan el presagio en leer la taza del café y buscan ese presagio. Del mismo modo hoy algunos leen las hojas de té. En los antiguos leían oráculos por medio de líquidos en copa. Y a eso es lo que José está aludiendo, hermano. Un mecanismo usado implica derramar aceite en agua para ver qué forma tomaba. Eso es lo que se llama la micromancia. Usted sabe que el aceite y el agua no se mezclan. Y cuando usted mezcla aceite y agua, usted ve que se forman ciertas figuras. Y de ahí lo que están en esta práctica, si es un hombre y ven que se forma una cinturita, dice, si es una mujer le dice, cuidado, que tu marido está saliendo, mira la figurita aquí. O si se forma, qué sé yo, si es el hombre y se forma la forma de un hombre musculoso, le dice, oye, tu mujer te está engañando con un hombre más fuerte que tú. Entonces, así mismo, hermano, esta gente utilizaba todos estos medios para mantener a la gente activo, por así decirlo, en esta misma práctica. Otro método más populares de adivinación usaban los acontecimientos cotidianos, las configuraciones de las entrañas de los animales, los sacrificios y los movimientos de los cuerpos celestes que tienen que ver con la astrología. Eso, hermano, era la práctica de Mesopotamia, la práctica de Egipto y hasta cierto punto la práctica también de Canaán. Otra técnica, la hidromancia, hacía sus observaciones a partir de los reflejos del agua misma. Usted sabe, hermano, que cuando usted va a un río o cuando usted tiene un tanque de agua, un recipiente de agua al sol, usted sabe que cuando el sol le da, destila ciertos rayos y usted ve si hace viento, que hace cierto movimiento. La gente que practica, hermano, la hidromancia, de ahí saca ciertos augurios para decirle a las personas y poderle leer acontecimientos presentes o acontecimientos futuros, según como el pichón que tenga metido le diga lo que es. Ahora, hermano, quiero, hermano, si me lo permiten, dar 6 puntos, que yo creo que no nos va a dar tiempo. Sí, son 6 puntos sobre el pasaje bíblico que nosotros, o los pasajes bíblicos que nosotros hemos leído. Número 1, quiero empezar con esto, aunque no, el tiempo no nos dé. Número 1, que aun cuando resultara cierto, oiga bien, lo que estos teólogos piensan, aun cuando resultara cierto, vamos a verlo desde este punto de vista,
Aun cuando resultara cierto que José practicaba la hechicería o la adivinación con la copa, aun cuando resultara cierto esto, lo que se quiere probar, esto demostraría solamente que una persona que por largo tiempo había estado ausente de su familia, había llegado a aceptar una de las prácticas religiosas de otro país, bajo la influencia directa del sistema religioso pagano de Egipto. Pero no significa que la familia de Jacob y de seguro la nación posterior de Israel había adquirido esa mentalidad. Suponiendo, hermano, en el supuesto que los textos estén correctamente interpretados, el verso 5 y el verso 15, esto no prueba absolutamente nada, en el sentido de que probablemente una persona que haya sido desarraigada de su familia, hubiese aceptado el sistema religioso de otro país, hubiese aceptado la costumbre de su país, no quiere decir que la familia de Jacob y posteriormente la nación de Israel había aceptado esta situación. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Categóricamente José no practicó la brujería y la adivinación. Categóricamente yo se lo estoy diciendo. Pero en el supuesto de que estos textos fueran interpretados de esa forma, que ellos lo ven, esto no prueba absolutamente nada de que los profetas de Israel o que la nación de Israel se envolvió, hermano, en esta práctica de adivinación y hechicería. Estas prácticas no tienen nada que ver con el Dios del cielo, no tienen nada que ver con el profetismo en Israel. Simplemente lo único que prueba es que una persona fue desarraigada del seno de su familia y adquirió cierta costumbre de una nación ajena a su familia y ajena a su procedencia, y adquirió cierta costumbre. Es como nosotros, hermano, escúcheme, es como nosotros que podemos vivir en un país extranjero y de repente se nos pegan ciertos dejes. Si usted viviera en España, se le pegaran ciertos dejes españoles. Oye, y cualquier latino, por ejemplo, que se muda de su país de origen y se muda para Cuba, cuando viene a ver, aparece diciendo, oye, pero qué bárbaro es el muchacho. Entonces, o se muda para República Dominicana y comienza a hablar, hermano, la forma en que habla el dominicano, que a veces ni yo siquiera, que soy dominicano, lo entiendo, pero son cosas que pasan. El regionalismo de los países y a veces cierta costumbre gastronómica, hermano, se terminan contagiando a los que viven en esa nacionalidad, aún no sean parte de esa nacionalidad. Lo que quiero decirle, hermano, que esto no prueba que la nación de Israel y posteriormente, que la familia de Jacob y que posteriormente la nación de Israel practicaran ningún tipo de hechicería o de brujería o de adivinación, que no, porque estos aspectos, hermano, están desvinculantes totalmente del Dios del cielo. Para la próxima semana, hermano, vamos a tocar los otros 4 aspectos que nos quedan sobre estos versos bíblicos. Y después, hermano, se lo voy a dejar de tarea. Quiero que lean en su casa. Quiero que lean el libro de... No es el libro. Quiero que lean Samuel, primera de Samuel, capítulo 28, del 8 al 19. Y ahí vamos a hablar, hermano, sobre el suceso, si nos da tiempo, el viernes que viene, sobre ese suceso y esos textos que son tan conflictivos y han sido tan conflictivos, su interpretación por lo que se piensa, hermano, que pasó allí. Se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea y ya el próximo viernes estaremos, si el Señor lo permite, estaremos explicando lo que realmente pasó allí con Samuel, con Saúl y la divina de Endor. Dios eterno, Dios de misericordia, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que traiga conocimiento e iluminación a cada uno de tus hijos. Que estas palabras puedan servir de bendición
y aliciente, Señor, para tus hijos en el nombre poderoso de Cristo. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica, que amemos y disfrutemos el conocimiento de tu palabra, Señor, porque sabemos que en ella está la absoluta verdad, la verdad, Señor, que nos va a llevar al cielo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.